Tal? Buenas tardes. Estamos viendo una gráfica del índice Standard Poor's de muy largo plazo. Estamos observando las dos principales grandes crisis, grandes caídas que tuvo el índice en 1930, la primera, comenzando en 2029, terminando en el 1932, y luego la corrección que va desde el año 2000 hasta el año 2009. La primera gran crisis tuvo una caída del 85%, podemos decir. La segunda, es decir, segunda mayor, tuvo una caída no tan grande en precio, pero sí, obviamente muy importante, del 50%, y bastante larga en tiempo. Sin embargo, si vemos los dos movimientos, podríamos decir que hay una ligera tendencia entre uno y otro a la compresión, es decir, si trazamos una línea directriz por abajo y una línea directriz por arriba, podríamos ver que hay una ligera tendencia a la compresión, ¿no es cierto?, en el largo plazo. Lo mismo podemos ver cuando observamos el mediano plazo en ciertos momentos. Por ejemplo, desde la corrección que va desde 1973 a 1982. Mucho tiempo, ¿no?, desde este mínimo, pero si lo miramos de la misma manera, también vemos esa tendencia a la compresión, es decir, el segundo movimiento no es tan pronunciado como el primero. Y si miramos la corrección que comienza, esto es una corrección de menor grado, o sea, bastante más eh, corta en precio, digamos, que va desde el 87 hasta el 94, ¿no? Y vemos que esa tendencia a la compresión también está presente. Esto es propio de los movimientos de tendencia muy fuerte, y se encuadrarían dentro de lo que son los movimientos correctivos continuos, que ya en algunos videos anteriores habíamos charlado. Bueno, ¿qué pasa si nos enfocamos ahora en este movimiento y decimos, hay tanta correspondencia entre este movimiento que inicia con el inicio de la onda de 2008, que uno tiende a compararlos y a pensar que van a resolver de la misma manera? Probablemente la similitud sea correcta, pero no necesariamente tiene que resolver de igual manera en cuanto a profundidad. Es lógico que estas dos que pertenecen a un mismo patrón correctivo hayan, y siendo que esta onda B no prosperó, bueno, es lógico que esta haya tenido una caída similar, incluso más profunda que lo que fue en el año 2000. Pero ¿sería lógico pensar de igual manera que esta caída va a ser igual de profunda que la de 2008? Tal vez no, tal vez podamos esperar un poco menos de caída, y entonces es ahí que vamos a tratar de establecer algún tipo de objetivo que sea razonable. En primer lugar, lo que deberíamos tomar son soportes que podemos llegar a ver en este gráfico que estamos mirando. Tenemos los 3.200, 3.300 puntos, que podría ser un nivel de soporte y un objetivo probable para esta caída. Si somos un poco más pesimistas, podríamos decir, bueno, nos vamos tal vez a los 2.700, ¿sí?, donde probablemente tengamos ahí otro nivel de soporte, o incluso un poco más abajo, en los 2.600, que ya sería algo un poco más agresivo, es decir, el retroceso total de todo este último movimiento alcista. Particularmente me gusta mucho este nivel de los 3.200, por esto de que no estaría retrocediendo todo este movimiento anterior y probablemente nos dé una concordancia, una confluencia con algún nivel de retroceso de FIBO, exactamente el 61,8% de retroceso,
estaríamos en el 38.2 ahora, y son normalmente niveles donde el precio puede girarse, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tenemos que estar atentos acá a los 3.700, o sea que estamos un poco por debajo en realidad ahora, y el próximo objetivo estaría en los 3.300 en base a esta relación, que no tiene por qué ser la, la caída, no tiene por qué, vamos a hacerle caso a eso, pero bueno, es llamativo. Por un lado, vamos a tener el soporte. Por otro lado, tenemos el retroceso del 61.8 que coincide, entonces ahí ya tenemos una confluencia que es interesante. Por otro lado, si decimos que este movimiento de caída puede ser similar por pertenecer a un mismo patrón correctivo, tal vez continuo, le podemos encontrar alguna relación con respecto a este, teniendo en cuenta que puede ser exactamente igual o podría ser una relación, por ejemplo, tomamos siempre como medida de relación a la escala de Fibonacci, entonces podríamos decir, bueno, tal vez el 61.8. El 61.8 aparece también en esta relación y también se ubica en los 3.300 puntos. Si somos más exagerados y nos vamos al 100% de relación, ahí estaríamos otra vez exactamente en la zona de los 2.600, 2.700, en este doble nivel de soporte que tenemos acá, y aún así podríamos estar manteniendo ese nivel, mejor dicho, sí, un nivel que permite comprimir a este, siempre y cuando la velocidad de la caída sea suficiente, ¿no? Insisto, me parece importante el nivel de los 3.300 donde vemos ahí un par de confluencias, sobre todo por ese primer nivel de soporte. Y bueno, eventualmente los 2.600 sería ya algo bastante crítico y ahí sí estaríamos igualando a la caída de 2020, 2000, perdón, de 2000, 2008, y bueno, sería algo importante. Pero teniendo en cuenta que este movimiento correctivo que se inicie podría también mantener esa impronta de continuidad que vemos en muchos patrones correctivos históricos que tenemos dentro de este índice, podría ser que en una caída profunda que hiciere hasta los 3.300 pueda a partir de allí comenzar un rally alcista, tal vez hasta lograr nuevos máximos. Bueno, esa sería un poco la idea. Obviamente, este patrón de correctivo continuo implicaría posteriormente una consolidación por encima de los niveles anteriores, por encima de los 4.800, y eventualmente ya en el muy, muy largo plazo, una continuación alcista, como sería lógico de esperar para una tendencia de esta naturaleza. Si vamos, como para cerrar, vamos al gráfico actual, que está bastante, bastante complicado. Vamos a establecer el nivel de soporte, como decíamos, acá en la zona de los 3.300, y a partir de allí vamos a ver qué nos depara esto en una compresión menor. Actualmente se está debatiendo acá entre la zona de los 3.740, 3.750. Vamos a evaluar esta onda bajista que tenemos acá. Lo que vemos es una velocidad de caída bastante importante y ahora yo consideraría que esto no es una salida alcista muy importante, sino que es solamente una onda de menor grado correctiva de un impulso que todavía está en desarrollo. Así que yo pondría acá como techo
la zona de los 3770 aproximadamente. Si nos vamos un poco más abajo, vemos acá este movimiento correctivo que a lo mejor todavía está en desarrollo. Y estamos viendo que se debate acá en esta zona. Yo diría que acá los 3740 son un nivel bastante delicado. No creo que pueda superarlo y entiendo que, bueno, debería continuar a la baja, dado que la velocidad de este movimiento bajista fue muy, pero muy fuerte, y al menos esperaría, antes de tener un rebote más importante, esperaría algún tipo de movimiento así, tal vez hasta la zona de los 3600, eh, sí, aproximadamente, en ese nivel, 3580 acá. Y a lo mejor acá tengamos otro rebote, ¿no? Hasta, qué sé yo, tal vez 3660, 3670, 3700 podría ser. Y la continuación hasta esos niveles que hablábamos más del largo plazo. Si se fijan, vamos, ya que estamos, miramos esto, ¿no? Hay un tipo de patrón correctivo que tal vez no sea muy popular, pero que lo llamamos triángulo neutral. Hemos visto algunos, ¿no? Que vemos, algunos podrían decirle hombro, cabeza, hombro, pero depende la metodología. Pongámosles sí, si quieren, ¿no? Vemos este, vamos a llamarlo triángulo neutral, que sería un movimiento de continuación. Y si se fijan, no sería demasiado diferente a lo que podríamos ver acá, algo así. A, B, C. Si esto viene a rebotar acá, podríamos tener este tipo de movimiento, tal vez con un poco de volatilidad acá, algunas vueltas, pero podría ser así y darse de igual manera esa baja hasta la zona planteada. Es una posibilidad, quería ver si encontraba un ejemplo más de este tipo de patrón, depende de la temporalidad que miremos, vamos a poder ver algunos más, pero bueno, esa sería un poco la idea. Lamentablemente, solo puedo ser, puedo ser optimista, quiero decir, para el largo plazo, pero para el corto plazo, y siendo muy objetivo, es decir, analizando la tendencia que estamos viendo actualmente, creo que más allá de algún rebote de corto que podamos llegar a tener, la visión no deja de ser bajista y bueno, quedan ahí planteados esos objetivos, tal vez contradiciendo la zona de los 2000 y algo, ¿no es cierto? Siendo que que la baja sea como muy exagerada, muy parecida a lo de 2008. Pero bueno, repito, creo que es más razonable esta opción, donde tendremos una caída importante, pero no tan profunda como como la de 2008. No sé si lo dije, pero los tiempos aproximadamente para que la caída termine de consolidarse, siendo que sería ahora una baja bastante rápida, tal vez para diciembre, enero estaríamos teniendo el pico máximo de caída, es decir, los mínimos, y a partir de allí podríamos comenzar a tener un rally alcista, ¿no? Esto obviamente no es solo una especulación, no podemos decir que esto efectivamente va a ser así, es una hipótesis, pero en base al análisis que vengo siguiendo, me da más o menos esa posibilidad. Así que bueno, espero que les sea de utilidad y bueno, eh, cualquier mirada diferente,
se agradece el comentario. Así que muy buenas tardes, muy buen fin de semana y bueno, a cuidarnos que la cosa parece que viene bastante fea. Un saludo para todos.